Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. La semana, la verdad que ha sido bastante tranquilita. Ya lo decíamos que era bastante probable que si veíamos que en Europa dábamos continuidad a la subida que veíamos al final de la semana pasada en Estados Unidos, pues podría provocar que nos acercásemos de nuevo a máximos. Y parece que así ha acabado siendo. Hemos visto como el DAX ha seguido marcando nuevos máximos históricos. Hemos visto como el SP500 se ha quedado de nuevo muy cerquita de esos máximos históricos, también que tenemos el gráfico, y el IBEX 35 parece que ha hecho un nuevo intento de llegar hasta ellos y se mantiene muy cerca también de la zona de máximos. Así que una semana bastante tranquilita en la que hemos dado continuidad a esa tendencia alcista. Semana que viene va a ser muy importante porque quizás si rompemos con claridad esa zona de máximos nos va a marcar un buen repunte al alza, ya no enfocado en el corto plazo, sino más en el medio a largo plazo, quizás para los siguientes meses, y sería la verdad que bastante positivo. Por el lado contrario, si vemos que hay un rechazo en la zona actual de máximos, pues sería muy mala señal. Pero bueno, eso lo veremos más a fondo en la sección de índices, donde además también veremos otros activos que nos van a ir dando pistas de que puede acabar pasando. Veremos también todas las acciones que me habéis pedido durante toda la semana. Bastante interesantes todas ellas, por cierto. Y antes de comenzar con el análisis de los índices, pues normalmente suelo dar mi opinión de lo que está sucediendo ahora mismo en los mercados. Pero la verdad que esta semana es que no ha habido prácticamente ninguna novedad. Teníamos el dato de las peticiones de desempleo en Estados Unidos, que fue un poquito peor de lo que se esperaba, pero nada relevante. Por lo tanto, he decidido hacer una reflexión, quizás, que creo que nos puede servir quizás para darle una vuelta de rosca a todos esos análisis técnicos que hacemos a diario y buscarle quizás un sentido aún mayor, o si de verdad nos debemos fiar al 100% del análisis técnico. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Vamos al lío. Bueno, pues muchas veces cuando vamos a tomar la decisión de invertir en una empresa lo solemos hacer, como podemos ver aquí en el canal, haciendo un análisis técnico. Luego también se puede realizar un análisis fundamental. Luego también podemos invertir quizás por sensaciones que tengamos, por noticias que hemos visto, porque decimos, bueno, yo creo que va a subir porque como está pasando esto en la empresa, lo puedo hacer muy bien, no me salgo porque quizás por lo que estoy viendo ahora mismo, pues a lo mejor no lo acaba de hacer tan bien. Es decir, hay diferentes maneras, quizás diferentes aspectos por los que tomamos la decisión de invertir. Aquí nos centramos principalmente en el análisis técnico. Y como podéis ver en cada vídeo que hacemos, el análisis técnico no tiene una fiabilidad del 100%. Evidentemente son estadísticas. Hay veces que el análisis técnico funciona mejor. De hecho, hay acciones con las que el análisis técnico funciona fenomenal. Y hay acciones con las que el análisis técnico, pues la verdad que hay que cogerlo un poquito con pinzas. Eso creo que todos vosotros, los que llevéis bastante tiempo analizando acciones, cogiendo los gráficos, buscando indicadores, tirando soportes, resistencias, os habréis dado cuenta de ellos. ¿A dónde quiero llegar con esta reflexión que quiero llegar al día de hoy? A la hora de tomar una decisión de inversión, para acercarnos lo más posible a ese éxito o a esa mayor rentabilidad que queramos tener, tiene que ser un cúmulo de cosas las que tengamos a nuestro alrededor, que tenemos que analizar para llegar a tomar esa decisión correcta. El análisis técnico simplemente es una de ellas, y quizás el factor más importante por el que nos lleva a tomar esa decisión correcta es el instinto. Y muchos diréis, vale, pues si nos dejamos llevar por el instinto, muchas veces vamos a tomar la decisión incorrecta porque nos vamos a dejar llevar por el corazón, o por el estómago, o por la cabeza, o por mil millones de cosas, y no a lo mejor vamos a ser objetivos. Pero cuando yo hablo del instinto, estoy hablando de la experiencia. El análisis técnico, la inversión, es como el conducir. Cuando todos nos sacamos el carnet de conducir, evidentemente ya nos dan un carnet y sí podemos conducir, pero no tenemos la misma pericia el primer día que salimos a la calle con un coche que cuando ya llevamos 20 años conduciendo y quizás también no sabemos adelantar a un coche que quizás no nos sale intermitente, pero estamos viendo que quizás se va a meter por ahí, o quizás vemos que al fondo van a meter un frenazo porque estamos viendo quizás un coche está haciendo cosas raras. Eso quizás lo vemos cuando llevamos 20 años conduciendo, o el primer día que salimos a la calle. Eso no lo vemos y simplemente nos guiamos por lo que nos han enseñado al sacarnos el carnet de conducir. Tenemos que dar los intermitentes, tenemos que dar las luces cuando es de noche, el claxon, meter la primera, la segunda, todas estas cosas. Pero hay algo a mayores, que es ese instinto, y el instinto solo
nos lo va a dar la experiencia. Y a la hora de invertir, ese instinto es muy, pero que muy importante. Y nos lo da, como os digo, la experiencia. Hay muchas veces que cuando vamos a tomar una decisión para invertir, decimos, vale, el análisis técnico me está diciendo esto y me está diciendo que va a haber una subida bastante importante, porque ha roto una resistencia, porque encima nos hemos apoyado en ella y va a subir. Pero hay algo que no sabemos lo que es en nuestra cabeza que nos dice, a lo mejor no acaba de pasar. Y a lo mejor acabamos tomando esa decisión, aunque luego el instinto nos esté diciendo que no la deberíamos haber tomado. Al final acabamos realizando esa operación y aunque hemos visto que se cumplían todos los patrones positivos en el análisis técnico, al final no acaba de subir esa acción en bolsa. ¿Por qué? Porque muchas veces que el análisis técnico, digamos que del 100% de éxito que podríamos llegar a tener, solamente nos va a garantizar a lo mejor un 60 o 70% de éxito. Ese 30% a mayores tiene que ser nuestro instinto. El instinto que nos va a dar la experiencia de muchas operaciones perdidas, de muchas operaciones ganadas, de muchas veces cuando vemos situaciones, las que estamos viendo ahora mismo en el mercado, últimamente estamos viendo situaciones muy pero que muy dispares, hemos visto una guerra, hemos visto un virus, antes estábamos viendo una guerra comercial entre Estados Unidos y China, ahora ya parece que se nos ha olvidado, luego hemos visto otra guerra, que es Israel, que se va a subir el petróleo. Entonces, cuando ya llevamos invirtiendo 10, 15, 20 años, todas estas cosas sabemos cómo van a acabar. ¿Por qué? Porque al final los humanos seguimos siendo los mismos a nivel de psicología hoy que hace 50 años. Es decir, la inversión sigue siendo exactamente igual. Evidentemente, la forma de operar pues no es la misma. Evidentemente, antes teníamos que ir a la bolsa a comprar las acciones, nos daban el papelito o en el banco y fin de la película. Ahora directamente en el móvil coges, compras, vendes y ya está. Pero la psicología de los inversores sigue siendo la misma. Nos sigue llevando a momentos de euforia y nos sigue llevando a momentos de pánico. ¿Por qué? Porque la psicología humana no ha cambiado y lo más probable es que nunca cambie. Entonces, esa parte de la psicología humana también la podemos ir aprendiendo con el paso de los años. Y eso va a ser el instinto. El instinto para saber, ojo, ahora estamos en un momento de euforia y no tengo que entrar en bolsa y a lo mejor tengo que esperar 2, 3, 4, 6 meses o 2 años. Ojo, a lo mejor ahora es un momento de pánico, nadie quiere entrar aquí, va a llegar el fin del mundo, como veíamos en el año 2020. Y a lo mejor es el momento de invertir en bolsa. Eso si a lo mejor llevamos 4 o 5 años, pues acabamos cayendo a lo mejor en la trampa de decir, tengo miedo, no voy a entrar en bolsa. Y a lo mejor cuando estamos en euforia nos dejamos llegar y seguimos comprando. Aunque el análisis técnico a lo mejor nos esté diciendo, ojo, aquí va a haber una vuelta, los mercados se van a recuperar. Y cuando estemos arriba del todo, también nos diga, ojo, estamos en sobrecompra, estamos notando señales de debilidad. Pero a la vez diremos, bueno, pero es que parece que todo va de maravilla. Y en el último año he ganado un 30%. O cuando está cayendo decimos, pero ¿cómo voy a meter mi dinero ahora mismo en bolsa cuando estoy viendo que las empresas se están yendo a pique, que está absolutamente todo cerrado y no hay nadie en la calle? Pues era el momento preciso. Y eso muchas veces nos lo puede llegar a decir el análisis técnico, pero si no tenemos ese instinto, si no tenemos esa experiencia que nos va a dar el paso de los años, pues va a ser muy complicado que aunque seamos unos auténticos cracks en el análisis técnico, en el análisis fundamental, en el análisis que vosotros queráis, no nos va a permitir tomar las decisiones correctas. Os lo digo por experiencia propia, no porque sea un crack, pero hay muchas veces que dices, vale, el análisis técnico me está diciendo esto, pero no me atrevo a tomar esa decisión. O a lo mejor te precipitas, es decir, tiene que ser ese cúmulo que quizás apoye, que a lo mejor el análisis técnico te esté diciendo, ojo, estás viendo un suelo, y que cuando estás viendo una situación de pánico, no digas, aquí no me meto ni loco porque fíjate lo que está pasando, sino que digas, vale, esto ya lo he vivido anteriormente y esto ya sé cómo va a acabar. Eso suele pasar muy comúnmente cuando vemos caídas muy verticales que luego al final se acaban recuperando totalmente en V, que se suelen dar pues quizás por el momento de la crisis bancaria que vivimos en el año 2022 en Estados Unidos, o en 2023, ya no sé cuándo fue, cuando empezaron a quebrar los bancos estos en Estados Unidos pequeños, cuando hemos visto el COVID, cuando hemos visto la guerra de Ucrania. Es decir, son diferentes factores que quizás si los ves con perspectiva y con una gran experiencia, dices, esto no va a hacer que Apple o que Microsoft o que Amazon
empiecen a reducir muchísimo sus ventas. No les va a afectar tanto y al final pues acaba cumpliendo. ¿Qué pasa? Que cuando están bombardeándonos constantemente con esas noticias, que si tuviésemos experiencia diríamos, vale, aquí está la señal de que tenemos que entrar, pues al final nos acabamos dejando llevar por esos sentimientos contrarios que hacen que nos nublen totalmente la mirada, la visión de lo que estamos viendo en el análisis técnico y en el análisis fundamental. Por lo tanto, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que muchas veces, aunque pensemos que se nos da muy bien el análisis técnico, que se nos da muy bien el análisis fundamental, o como queramos analizar las acciones, hay muchos factores alrededor que evidentemente en este canal no tratamos porque nos centramos únicamente en el análisis técnico, hay que tenerlas muy en cuenta. Como por ejemplo esas noticias negativas. Cuando nos bombardean constantemente con noticias negativas sobre un tema, probablemente estén haciendo que quieran los inversores tener miedo para que no entren, porque luego al final lo va a acabar haciendo muy bien. Y al contrario, cuando nos están bombardeando con noticias positivas, fíjate esto, que bien, que bien, que bien, que bien, hay que invertir aquí, 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 lo más probable es que al final estén distribuyendo los peces grandes sus acciones para que los pececillos pequeños se queden ahí pillados. Pero bueno, eso es un ejemplo muy a grandes rasgos, pero que se da evidentemente cada día con muchas acciones, muchas empresas y muchas veces con la economía global. Lo veíamos en los anteriores años, cuando parecía que la crisis económica ya la teníamos encima, estaba totalmente descontada, incluso desde los bancos centrales lo asumían, va a haber recesión económica, las bolsas estaban haciendo un suelo y era el momento de entrar. Pero nadie se atrevía a entrar porque pensábamos que lo peor estaba por llegar, que era la parte más negativa, cuando la gente lo va a pasar mal y vamos a ver las caídas más fuertes. Evidentemente, con el paso del tiempo te das cuenta que una recesión nunca te la van a avisar. Una recesión llega cuando nadie se lo espera o cuando menos gente se lo espera. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuánta gente se espera ahora mismo que llegue una recesión económica? Bien, y vamos con esos datos interesantes que hemos rescatado esta semana de la red social Twitter. Y vamos con el primero de ellos, que va relacionado pues con esa noticia que decíamos antes, ese dato que salió de las peticiones de subsidios por desempleo. Se esperaba que fueran 212.000 y han sido 231.000, por encima de lo esperado. Si os fijáis, lo que se toma como que ya es un dato bastante negativo es cuando se encuentra por encima de 240.000, 250.000, es decir, todavía estaríamos en una zona en la que el dato del desempleo no es bueno, pero tampoco es demasiado malo como para preocuparnos. ¿Eso qué hace? Que las bolsas se lo tomen bien, porque piensan que no puede hacer mucho daño a la economía que haya este dato, pero a la vez eso puede favorecer a que bajen los tipos de interés. De ahí que también haya favorecido a ver nuevas subidas esta semana en los índices. Vamos con el siguiente de los datos, que este es muy pero que muy interesante, sobre todo por lo que vamos a escuchar de aquí de cara al próximo mes, el mes de junio. Lo que dice José Luis Cárpatos es que nunca Europa ha bajado tipos de interés antes que Estados Unidos, según Deutsche Bank. Y lo que se espera ahora mismo es que en Europa se bajen, que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés en junio, mientras que en Estados Unidos en principio parece que se va a retrasar un poquito más. Y como podéis ver en este gráfico, nunca se ha visto que Europa baje los tipos de interés antes que Estados Unidos. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Si Europa empieza a bajar los tipos de interés antes que Estados Unidos, el euro va a perder valor respecto al dólar y eso puede ser bastante negativo, sobre todo para la inflación, porque puede hacer que repunte con bastante fuerza. Lo hemos explicado muchas veces. Si el petróleo y el gas natural le estamos comprando ahora mismo en dólares y el dólar gana valor respecto al euro, eso va a provocar que lo compremos más caro y eso va a afectar de forma muy negativa a la inflación europea. Vamos con el siguiente de los datos, que también ha estado rondando esta semana por todos los lados y no hay que quedarse solo con el titular. La noticia que salía esta semana es que Berkshire Hathaway vuelve a estar de nuevo en récord de cash, de liquidez en su empresa. Y todo el mundo puede pensar, la gente puede pensar, vale, si Berkshire Hathaway, que está dirigida por, podríamos decir, uno de los mejores inversores de la historia, que es Warren Buffett, que se supone que vale el mercado mejor que nadie, y ahora mismo están en récord de liquidez, eso va a significar que
algo malo se está oliendo. Pero hay que hacerle una doble lectura. Si nos metemos a leer los resultados, no es que tengan todo ese dinero en una caja fuerte metida esperando a ver si cae la bolsa e invierten. Lo que pasa es que tienen una gran cantidad de dinero ahora mismo invertido en bonos con una duración menor a 6 meses. Hay que tener en cuenta que el bono en Estados Unidos a 6 meses está por encima del 5%. Eso es una auténtica barbaridad. Y la rentabilidad media que te puede dar la bolsa, que puede estar alrededor de un 6, un 7%. Si los bonos a 6 meses te están dando una rentabilidad fija de un 5,3%, un 5,15%, por ejemplo, pues quizás te merece la pena, a no ser que estés totalmente seguro al 100% que la economía se encuentra en una situación bollante, creo que te merece más la pena tener asegurado un 5 y pico por ciento que arriesgarte a que quizás la situación económica se vuelva adversa y te comas una caída importante. Es decir, ojito, porque este dato no quiere decir que tengan todo ese dinero disponible ahora mismo en cash parado para invertir, sino que lo tienen invertido la gran mayoría de ese dinero, que se nos dice que ahora mismo está en liquidez, en bonos del Estado, quizás con una duración menor a 6 meses. Como tiene una duración menor a 6 meses, se considera que es líquido, que es prácticamente cash. Vamos con la siguiente de las noticias, que es de José Luis Cárpatos, o Dato, mejor dicho. Lo que viene a decir con este gráfico es que muchas veces nos pensamos que porque el mercado esté sobrecomprado ya nos acercamos a un punto en el que las bolsas tienen que corregir. Pero lo que estamos viendo en este gráfico es todo lo contrario, que la sobrecompra es positiva, es decir, que para que el mercado se mantenga fuerte, para que mantenga una tendencia alcista, lo más positivo es que estemos en zona de sobrecompra. Aquí se está utilizando el indicador de momentum y fijaros cómo en toda la tendencia alcista, en los mejores momentos hemos estado en sobrecompra y la sobrecompra ha hecho que se mantenga esa larga tendencia alcista y fijaros que ahora mismo pues también estaríamos en sobrecompra. Por lo tanto, pues bueno, esto también es bastante interesante. Sí que es verdad que esa sobrecompra lo que nos está significando, lo que está indicando es que cada vez están entrando más inversores y eso evidentemente es más gasolina para que esto se mantenga al alza. Pero también hay que tener en cuenta que para llegar al pico máximo hemos tenido que vivir una sobrecompra. ¿Hasta cuándo puede durar la sobrecompra? Pues bueno, como decíamos antes, nuestro instinto quizás nos lo podrá también decir. Vamos con el siguiente de los datos, también muy interesante, sobre todo la reflexión final que hace en el tweet. Fijaros, lo vemos por aquí. Lo que nos viene a decir con este gráfico es que los bancos centrales han vuelto a batir un récord en el primer trimestre de compras de oro. Y lo que nos viene a decir es qué sentido tiene que se esté comprando tanto oro, que estén aumentando tantísimo sus reservas, en especial lo que dice es que está liderado por Turquía, China e India, cuando lo que se espera es que la economía mundial tenga un soft landing, si no va a haber un tensionamiento en la economía demasiado fuerte. ¿Qué sentido tiene que ahora mismo se esté invirtiendo tantísimo, se esté aumentando tantísimo las reservas en oro? Lo que viene a decir es que algo no cuadra. A mí me cuadra perfectamente y me cuadra porque lo único que estamos viendo con toda esa inyección de dinero, habiendo mantenido los tipos de interés bajos durante tantísimo tiempo, teniendo unas políticas monetarias tan laxas y unas políticas fiscales tan laxas como seguimos teniendo, eso lo único que provoca es que el euro y el dólar y otras monedas pierdan muchísimo valor. ¿Y eso qué hace? Pues que tengamos que invertir en oro para protegernos de esa pérdida de valor de la moneda fiduciaria. Por lo tanto, yo creo que podría llegar a tener incluso todo el sentido. Si quizás cambiase la política monetaria y nos olvidásemos ya de unos tipos de interés bajos y volviésemos a unos tipos de interés más altos, estables, no que veamos una subida y luego bajen otra vez a 1%, sino que se estabilicen a lo mejor a un 3-4% los tipos de interés, que no sería para nada descabellado, pues a lo mejor la inversión en oro pues no tendría tanto sentido, pero viendo que ahora mismo el plan que tienen es que vuelvan a bajar los tipos de interés como hemos estado hace unos años, si la inflación se queda tranquilita de nuevo, pues la verdad que si vamos a seguir cometiendo los mismos errores, lo normal es que se invierta en oro para protegernos quizás de esa pérdida de valor de la moneda fiat. Y vamos con el último de los datos que también me ha parecido bastante interesante y hace una comparación
del SP500 entre el año 1987 y el año 2024. Parece un auténtico calco, pero esto la verdad que es que este tipo de gráficos salen cada 2 por 3, cada ciertos meses se empiezan a ver comparativas con hace 40 años y la actualidad. Y luego la experiencia que tenemos es que acaba quedando en nada. Alguna vez pues se acabará repitiendo la historia, pero esa es la situación que tenemos. Hay que tener en cuenta también que por sentimiento contrario, cuanto más se empiece a hablar de que es igual que lo que hemos vivido anteriormente, que vamos a ver una caída exactamente igual, cuanto más lo veamos por muchísimos sitios, más probable es que nos suceda. Si simplemente lo estamos viendo nosotros en nuestro ordenador y no lo estamos viendo en ningún lado, pues tiene muchísima más probabilidad que salgan los 20 o 50 grandes inversores de turno, los que están siempre en palabra, en boca de todos, y saquen el gráfico de va a volver a pasar lo mismo. Eso me parece que simplemente pues es una llamada de atención, pero no significa nada más. Por lo tanto, pues bueno, estos gráficos la verdad que son curiosos porque sí que es verdad que parece un calco, pero en principio que vuelva a suceder lo mismo parece bastante complicado, aunque ya sabéis que en este mundo no habría que descartar nada. Bien, pues vamos a comenzar por el análisis de los índices. Hay que recordar lo que comentábamos la semana pasada. Decíamos que nos encontramos en un punto en el que sí veíamos que Europa daba continuidad a la subida que habíamos visto a finales de la semana pasada en Estados Unidos, nos podría llevar muy cerca de máximos. Y vamos a ver cómo esta semana el DAX ha alcanzado nuevos máximos históricos y en Estados Unidos nos hemos quedado muy cerquita de esos máximos históricos. ¿Qué debemos analizar ahora? Pues una vez que hemos llegado de nuevo a esa zona de resistencia en máximos, lo que debemos ver es si tenemos la fortaleza suficiente para mantenernos al alza, romper esos máximos y ver una nueva fase alcista, es decir, después del movimiento de consolidación, seguir marcando nuevos máximos históricos en el gráfico, o si por el contrario no tenemos la fortaleza suficiente, veremos un rechazo y a partir de ahí continuaremos con la corrección, con el movimiento lateral de consolidación de toda la subida que veníamos viendo en los últimos meses. Vamos a comenzar por el IBEX 35. Fijaros cómo esta semana ha sido bastante alcista. Veíamos una corrección la semana pasada que se había apoyado en la banda media de Bollinger y a partir de ahí hemos vuelto a repuntar. Esta semana, creo que fue el jueves o el miércoles, la analizamos en el gráfico horario porque veíamos muy bien la formación de una taza con asa. En el gráfico diario se ve, por ejemplo, aquí la formación de lo que podría ser la taza y aquí el asa. Pero en este movimiento de aquí, en el gráfico horario, también se podría apreciar también la formación de esa figura de taza con asa. Y era muy importante porque si veíamos que se rompía al alza esta primera formación, nos llevaría también a que esta formación más grande, más en el medio y largo plazo, se confirmase y eso nos abriría un rango de movimiento muy cercano a esa zona de los 12.000 puntos en el gráfico del IBEX 35. De momento que hemos visto pues que intentó en la sesión del miércoles atacar esa zona de máximos, no consiguió superarlos. Vimos en la sesión del jueves una corrección que tampoco llevó a mucho, fijaros cómo se mantuvo por encima de la media móvil de 6 sesiones al cierre y en la sesión del viernes volvimos a repuntar. Y decíamos que una zona muy importante era esa zona por encima de los 11.100 puntos. De momento hemos cerrado por encima de ella, pero vimos como la debilidad entró en la última parte de la sesión del viernes. Eso que nos quiere dar a entender que tenemos bastantes dudas, que quizás no hay la fortaleza suficiente para de momento romper esa zona de máximos. Además, fijaros cómo el volumen era muy bajito. Cuando nos enfrentamos a una zona tan importante en el gráfico, es totalmente clave ver bastante volumen. ¿Para qué? Para ver cómo la demanda sigue con mucha fuerza y tenemos fuerza suficiente para mantener la subida. Como el volumen era bajito, pues vimos como en la última parte de la sesión del viernes, pues empezamos a corregir tanto en el IBEX 35 como en el DAX. Y también ahora vamos a ver cómo hemos notado esa debilidad en el resto de índices de Estados Unidos. ¿Qué debíamos vigilar también? Pues fijaros cómo teníamos aquí una divergencia que decíamos que la clave de ella quizás estaba en mantenernos sobre la media móvil de 70 sesiones. Si la perforaba es cuando esa divergencia cogería una mayor importancia y nos iríamos a buscar zonas de soporte por abajo. Y quizás tendríamos que irnos a buscar los 10.300 puntos donde estaban los máximos que veíamos en todo el movimiento lateral de por aquí. Además podríamos encontrarnos también como soporte con la media móvil de 200 sesiones.
De momento, pues como decimos, estamos muy cerquita de esa zona de máximos, es decir, vamos a ver si al comienzo de esta semana vemos que se mantiene al alza y lo supera, eso sería muy buena señal, nos indicaría que el resto de la semana puede ser bastante positivo, pero si por el contrario vemos un rechazo en esa zona, bastante cuidado. Esta semana tenemos los datos del IPC en Estados Unidos y ya sabemos la importancia que está teniendo últimamente este dato, porque la inflación no va por el camino que quizás se esperaba desde la Fed. Y si vemos que el dato de nuevo es bastante negativo, pues eso podría provocar un rechazo importante en esa zona de máximos en prácticamente todos los índices, porque el IBEX y el DAX van a ir detrás de lo que hagan los índices en Estados Unidos. Vamos con el gráfico semanal del IBEX 35 y fijaros cómo teníamos una divergencia en la última subida también. Cuidado con las divergencias en el semanal, en el IBEX 35, porque son bastante peligrosas. Y fijaros cómo se está viendo muy bien cómo no conseguimos superar esa zona de los 11.184 puntos que decíamos que era el techo que habíamos marcado en 2017. Por lo tanto, cuidado, porque es una zona muy importante de resistencia y necesitamos muchísimo volumen para conseguir mantenernos al alza. Y fijaos cómo en estas tres velas, donde hemos intentado superar esa zona, el mayor volumen lo hemos visto con la vela de corrección. Si vemos que esta semana nos mantenemos por encima de la apertura de esta vela, sería muy, pero que muy positivo. De momento, pues tenemos que estar pendientes de ello. Vamos a seguir con el DAX. Y fijaros cómo el DAX esta semana ha sido muy, pero que muy alcista. Hemos conseguido superar los antiguos máximos históricos en el gráfico que veíamos en marzo y esto ha dado lugar, evidentemente, a una divergencia. ¿Por qué? Porque el RSI anteriormente estaba en la zona de 86 y va a ser muy complicado que con una subida actual viésemos que se rompía esa posible divergencia. ¿Qué lectura podemos hacer de esto? Pues bueno, es normal que veamos esa divergencia, porque cuando el RSI está muy alto, a poco que corrijamos, se reduce muchísimo y si volvemos a la antigua zona de máximos, el RSI va a estar por debajo. Es simplemente por matemáticas puras que es muy complicado que esté por encima de esa zona. La lectura que podemos hacer, pues el significado más importante que tiene el RSI, que es esa fuerza relativa, vemos que nos estamos acercando a la zona de 70, es decir, mantener el RSI con la subida, un nuevo pico por encima de la zona de 70 es buena señal, porque eso nos indica que la fortaleza que tiene la subida, aunque veamos una divergencia, es bastante importante y eso nos permitiría, aunque veamos una corrección posterior, seguir manteniéndonos al alza y quizás acabar olvidándonos de esa divergencia en el gráfico. Fijaros cómo esta semana el volumen tampoco ha sido para tirar cohetes. Fijaros como el viernes sí que es verdad que entró algo más de volumen, pero fijaros cómo la vela que dejó pues ya no es tan clara como las velas que veíamos quizás en la sesión del martes, la sesión del lunes o en la sesión del jueves, que eran clarísimamente alcistas en el gráfico. Por lo tanto, de momento, aunque pinta bastante bien, pues bueno, también hay que vigilarlo, sobre todo por esa divergencia. Vamos a ver si esta semana sí consigue mantenerse alza las primeras sesiones, marcaremos el RSI por encima de 70 y eso nos marcará que tenemos todavía fortaleza suficiente en el gráfico. En caso de ver una corrección, ¿dónde tendría más importancia esa divergencia? Si perdemos la media de 70. Ahora mismo está a los 17.762, es decir, bastante lejos de la zona actual. Estará a un 5 o 6% aproximadamente, 5,38%. Por lo tanto, como decimos, pues bueno, podríamos llegar a ver una corrección, esa divergencia que no llegase a coger importancia porque nos mantenemos por encima de la media de 70 y continuar con la subida en el gráfico. En el semanal, pues fijaros, algo muy parecido a lo que nos pasaba en el diario. Hemos visto un nuevo repunte, una subida, una vela, fijaros, muy alcista esta semana, pero esto ha dado lugar, al ser una subida tan rápida, a una divergencia. El volumen quizás sí que es positivo en el gráfico semanal si lo comparamos con la vela de la semana pasada, pero si lo comparamos con lo que hemos visto en los últimos meses, podría ser un volumen medio de lo que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, ojito, porque si la ruptura no se produce con un volumen bastante alto, podemos llegar a pensar que la subida es de cartón piedra. Pero bueno, de momento, como decimos, vamos a ir pasito a pasito. Fijaros cómo hemos librado la ruptura a la baja en el MAC, que nos hubiera dado una clara señal de venta. Eso es muy positivo porque el MAC en el DAX se comporta muy bien. Fijaros aquí, cuando vimos la señal de venta, tuvimos unos cuantos meses con correcciones y luego en noviembre, cuando vimos la señal de compra, nos mantuvimos al alza también unos cuantos meses. Por lo tanto, que no hayamos visto la señal de venta en el DAX es bastante positivo
en el medio y largo plazo, porque estamos hablando de un gráfico semanal. Vámonos ya al otro lado del charco y vamos con el Dow Jones. Aquí hemos visto como la semana ha sido muy alcista, pero aunque sí que es verdad que nos hemos quedado muy cerquita de esos antiguos máximos históricos, no les hemos conseguido superar. Pero fijaros cómo el Dow Jones ha cerrado ese gap que habíamos dejado por aquí pendiente en marzo. Y cuando cerramos un gap después de ver una corrección, tenemos dos opciones. La primera, que veamos que se mantiene por encima del gap, y eso es muy positivo, y eso nos va a marcar que tenemos todavía bastante recorrido al alza, comenzará una nueva fase alcista de unas semanas, un mes, 2 meses, como hemos visto anteriormente, o cuando vemos un rebote para cerrar un gap, puede ser un objetivo dentro de ese rebote para luego continuar corrigiendo. Es decir, la clave puede estar aquí, muy cerquita de donde estamos ahora mismo. Que vemos que se mantiene por encima de la zona de los 39.570 puntos. Eso nos marcaría que tenemos todavía recorrido al alza. Que vemos que vuelve a mantenerse por debajo de la zona del gap, pues simplemente ha sido un movimiento para cerrar el gap y dar continuidad como mínimo a la corrección. Fijaros cómo en la subida también hemos dejado un gap pendiente de cerrar. Es decir, no habría que descartar que siguiésemos viendo un movimiento de consolidación de toda la subida que veíamos en los últimos meses, volver a cerrar este gap y a partir de ahí no formar un mínimo decreciente ni acercarnos a los mínimos que veíamos en abril y así que ver la subida. ¿El riesgo dónde estaría? En perder esta zona de aquí. ¿Eso dónde nos llevaría? Pues yo creo, sinceramente, a ver un pullback a los máximos que veíamos en 2022. A esa zona de los 37.100 puntos, 37.050 puntos. Donde además nos podríamos encontrar con la media móvil de 200 sesiones. Si vemos un pullback hasta esa zona, pues evidentemente tampoco pasaría nada. Simplemente estamos consolidando durante 2-3 meses una subida muy fuerte. Ya lo decíamos, que no habría que descartar que los máximos de este año ya los hubiésemos visto. ¿Por qué? Porque la subida que hemos visto en los primeros meses ha sido bastante importante. Es decir, no hay que descartar que quizás hasta junio, julio nos encontremos en un movimiento lateral de consolidación bajista y luego a partir de cara a final de año recuperemos los máximos que hemos visto a principios de año. ¿La clave dónde va a estar? Pues ahora lo vamos a ver. Si consigue mantenerse por encima de esa zona que hemos marcado, puede que no hayamos visto máximos, y si por el contrario nos mantenemos de nuevo por debajo de la zona de soporte que marcábamos, pues es probable que hayamos visto a lo mejor esos máximos y veamos un movimiento lateral más largo. Para pensar que podemos mantener la tendencia alcista, la clave, los 37.000 puntos, es decir, el pullback sería sano, pero es muy importante no perforar esa zona de máximos, para no pensar, fijaros muy bien el gráfico semanal, que esta ruptura de por aquí ha sido una ruptura en falso, porque eso sería muy mala señal. Fijaros como en el caso del Dow Jones sí que hemos visto una señal de venta en el MAC. Ahora pues parece que la está intentando revertir con la subida que hemos visto ahora mismo. Por eso, si vemos que se mantiene al alza, veremos de nuevo un corte alcista en el MAC y eso nos va a marcar que podemos mantenernos al alza. Si por el contrario vemos que empieza a corregir, no se va a dar esa ruptura y podríamos seguir viendo la corrección. Como vimos, fijaros, entre los meses de julio y octubre, es decir, nos llevaría a una corrección más larga en la cotización del Dow Jones. Vamos a continuar con el Nasdaq. Vamos a gráfico diario y aquí una situación bastante parecida. Fijaros, hemos vuelto muy cerquita de la zona de máximos. La sesión del viernes, la verdad, que fue bastante fea, porque sí que es verdad que nos mantuvimos en una parte de la sesión bastante alcistas, acercándonos muy de cerca a esa zona de máximos, pero en la última parte de la sesión vimos cómo empezaba a corregir quizás y empezaba a darse la vuelta. ¿Por qué? Pues fijaros el volumen, es que era bajísimo. Con este volumen es muy complicado superar una zona de máximos históricos, de ahí que hayamos visto una vela de indecisión, es decir, el mercado tiene dudas de si es el momento de seguir manteniendo la tendencia alcista o es el momento de seguir manteniendo ese movimiento de consolidación en el gráfico. También tenemos un gap pendiente de cerrar por aquí, es decir, no habría que descartar corregir hasta esta zona, apoyarnos en la media 70 y volver a repuntar. Exactamente lo mismo que veíamos en Dow Jones. Que vemos que perfora esa zona y perforamos los mínimos que veíamos en abril. ¿Dónde nos llevaría eso? Pues podríamos buscar la media de 200, que está a los 16.573 puntos,
y eso nos llevaría muy cerca de nuevo de los máximos que teníamos en diciembre, enero de 2021-2022. Por lo tanto, también podría ser una corrección totalmente sana. Fijaros, un movimiento muy parecido al que veíamos por aquí, entre los meses de julio y octubre. Y aunque quizás ahí nos entre el miedo de vamos a una corrección más fuerte, hay que tener la mente fría y pensar que simplemente es un movimiento de consolidación para seguir manteniéndonos al alza. Mientras, eso sí, no rompamos zonas clave de soporte. Y fijaros, en este caso nos mantuvimos muy bien sobre la media móvil de 200 sesiones. Es decir, ahora podría llegar a pasar exactamente lo mismo. ¿Que vemos que esto cambia? Pues cuidado, porque aquí sí que tendríamos una señal de alerta. Si perdemos la media 200, sí que nos indicaría que la tendencia alcista está en riesgo. Esa tendencia alcista que comenzó a principios de 2023. En el gráfico semanal, pues fijaros, esta semana el volumen muy bajito. ¿Qué hemos tenido también en el Nasdaq? Señal de venta en el MAC. ¿Eso que nos puede indicar? Pues que se puede alargar un poquito más la corrección, como veíamos por aquí, lo que acabamos de comentar. ¿Nos llevará a más o a menos la corrección? Pues lo iremos viendo con el paso de las semanas. Es mucho mejor no adelantarse a los acontecimientos e ir pasito a pasito. Vamos a continuar con el último de los índices que analizamos, que es el SP500. La situación, evidentemente, muy parecida. Fijaros aquí cómo se ve muy bien el bajito volumen que hemos tenido en este último repunte. Cómo ha sido descendiente ese volumen. Eso es una señal de debilidad, evidentemente. Y eso nos marca que va a ser complicado superar la zona de máximos, viendo que el volumen es decreciente, es decir, cada vez tenemos menos fuerza a la subida. Por lo tanto, pues yo tengo muchas dudas, ahora lo veremos las conclusiones y os lo comentaré, pero tengo muchas dudas de que ahora vayamos a superar esa zona de máximos. Fijaros que nos quedamos muy cerquita. El máximo del viernes fue los 5.240 puntos, casi casi, y el máximo histórico estaba en los 5.263, 5.270 aproximadamente. Es decir, estuvimos muy, pero que muy cerquita. Pero como no teníamos volumen, la cotización se dio la vuelta. Tenemos la misma situación que en el Dow Jones y que en el Nasdaq. Tenemos, fijaros, un gap por aquí pendiente de cerrar, que coincidiría con la media 70. Es decir, no hay que descartar una vuelta hasta esa zona, los 5.060 puntos aproximadamente. Y si se mantiene ahí y vuelve a repuntar, señal muy alcista para mantenerse al alza. Fijaros cómo este movimiento que estamos planteando en el Dow Jones, en el Nasdaq y en el SP500 puede ser lo mismo que hemos visto en el IBEX. Fijaros, se fue muy cerquita de máximos, lo superó, corregimos y volvimos a repuntar. Fijaros cómo el IBEX también tenía un gap pendiente por aquí y volvió a repuntar. Es decir, ojito, el IBEX nos está adelantando a lo que ahora podemos ver tanto en el SP como en el Nasdaq y en el Dow Jones. ¿Qué les falta a estos tres índices? El volumen, evidentemente. En el gráfico semanal, fijaros, esta semana ha sido alcista, una subida de casi el 2%, pero el volumen raquítico, muy bajito, el volumen que estábamos viendo. Fijaros que otra semana que vimos con un volumen bastante bajo fue la última subida. ¿Qué pasó después? Corrección, con un volumen más alto. En el SP500 también hemos visto señal de venta en el MAC, como vimos por aquí en esta corrección. Ahora la clave, ver si se mantiene al alza y revierte esta señal de venta o si empezamos a corregir, se consolida esta señal de venta y nos vamos a buscar un pullback a la antigua zona de máximos históricos, en los 4.820. Y a partir de ahí, sí que es verdad que si se mantiene sobre ella y volvemos a repuntar, tendríamos todavía mayor recorrido al alza. Este movimiento quizás es el que está descontando, yo diría, que la mayor parte del mercado. Es decir, lo que se está comprando como año electoral es que quizás hasta el mes de junio veremos un movimiento lateral bajista que nos podría llevar hasta esta zona, pero de cara a la última parte del año ser muy alcistas para recuperar todo lo perdido, incluso intentar ver nuevos máximos históricos. Es decir, esto es lo que ahora mismo yo creo que está descontando la mayoría de los inversores. La clave dónde va a estar en un futuro, en esta zona de aquí. Si vemos que perfora los 4.819 y se mantiene por debajo, va a ser una señal muy negativa. Porque ahí nos vamos a encontrar con la media de 70 seguramente. Si llegamos hasta ahí, si ahora mantenemos al alza, nos olvidamos de ese escenario. Pero si volvemos hasta la antigua zona de máximos, nos encontraremos con la media de 70 y ahí va a estar la clave. Aquí tuvimos la clave, fijaros, en octubre.
parecía que la perforaba, pero la recuperación fue muy fuerte. Esta vela nos marcaba que tendríamos mucha fuerza para mantenernos a la alza. Igual que aquí teníamos una zona clave, los 4.328, que superarla nos indicaría que comenzamos una nueva fase alcista en el medio y largo plazo, pues esa zona clave de por aquí va a estar aquí posteriormente, en los 4.970. Queremos que luego, imaginaros, vuelve a los 4.819, vuelve a repuntar. Si supera esta zona, nos va a marcar que tenemos recorrida al alza. Que no la supera, ojito. Ahí van a empezar a entrar los nervios. Vamos ya con los activos que analizamos, que nos dan pistas. Fijaros el VIX. ¿Qué decíamos la semana pasada? Habíamos visto una ruptura de la media de 270 a la baja. Eso era positivo para las bolsas. Si veíamos que comenzaba la semana por debajo y no conseguía superar esa zona, nos marcaría que vamos de nuevo a máximos. Es lo que ha pasado. Fijaros, en la sesión del lunes volvimos a esa zona de complacencia por debajo de los 14, entre los 13 y los 12. Fijaros, y eso es muy alcista para las bolsas. ¿Eso que marca? Que podemos seguir subiendo. Y fijaros, ahí estamos. ¿Cuándo nos va a dar la señal de que las bolsas pueden volver a corregir? Si superamos de nuevo la zona de los 15. 15, 15 y medio. Si lo supera, corrección. Que se mantiene ahí, pues puede ser simples movimientos de una sesión y mantenerse al alza. Ahora mismo estamos en la zona idílica para seguir viendo subidas en los índices. Vamos con el precio del petróleo, el Brent. Y fijaros cómo la semana pasada decíamos que simplemente podríamos estar viendo una corrección hasta la media de 70 para mantener la tendencia alcista. Pero la vela que ha dejado el viernes es muy fea. Porque cuando parecía que ya intentaba recuperar la media de 70 para continuar con el impulso y haber visto una corrección como la que hemos visto anteriormente y mantener la subida y poner el objetivo en esa zona de los 94, que es donde estaría el siguiente objetivo, pues en la sesión del viernes vimos cómo se dio la vuelta y cerramos la semana por debajo de la media 70. Eso es bastante negativo y fijaros como la media 6 sesiones está a punto de cruzar a la baja la media 70. Eso es muy mala señal. O esto se dará vuelta muy rápido a principios de esta semana o quizás nos puede marcar que está en riesgo toda la tendencia alcista del petróleo. Fijaros si trazamos la directriz, que también la trazábamos la semana pasada, creo. Ahora estamos viendo una ruptura. Eso es mala señal, muy mala señal. Para el precio del petróleo, por ejemplo, para la inflación, es positivo. Eso que nos marcaría que a lo mejor de cara a la segunda parte de este año se tranquiliza un poquito el tema de la inflación. Lo comentamos la semana pasada. Si vemos que el precio del petróleo frena ahora mismo la tendencia alcista que llevamos viendo desde finales del pasado año, no desde el último mes, como parece que nos están diciendo los telediarios, eso sería muy positivo para la inflación. Pero la otra cara de la moneda la tenemos el gas natural. Parecía que llevábamos unos cuantos meses bastante tranquilitos donde no teníamos repuntes importantes y fijaros lo que hemos visto esta semana. Una subida bastante fuerte y estamos intentando romper al alza la media de 70. Lo hemos visto anteriormente ya, ¿eh? Esto también hay que decirlo. Y posteriormente se ha mantenido por debajo. Es decir, esta semana va a ser clave. Porque si vemos que se mantiene por encima de la media 70 y supera la zona de los 250, va a ser muy alcista. Y nos va a marcar que quizás estamos viendo un suelo en su cotización. Si vemos que llega a la zona de 250 y vuelve a perforar la media 70, pues seguimos con la misma tendencia que veíamos anteriormente. Bajista. O como mínimo lateral, de nuevo hasta la zona de los $2. ¿Esto cómo marcaría la inflación? Pues bueno, si estamos viendo que el precio del petróleo se reduce, pero el gas natural ahora se mantiene a la alza, pues sería una de cal y otra de arena. Lo vamos a ver ahora con el Bloomberg Commodity. Creo que es muy interesante verlo ahora mismo porque quizás deberíamos haber visto una corrección importante por lo que está pasando con el precio del petróleo y lo que vamos a ver es que sigue con ese repunte. ¿Por qué? Porque hay otras materias primas que lo están haciendo bastante bien. Vamos a seguir con la onza de oro. Fijaros, habíamos visto una corrección, decíamos, si se mantiene pegadito a esa banda inferior de Bollinger, nos vamos a buscar la media 70, pero se ha dado la vuelta. Y ahora mismo pues estamos viendo cómo intenta volver a la zona de máximos. Parece que está haciendo un suelo redondeado en esta zona de aquí. Lo normal, que intente irse hasta la zona de los 2400, veamos una corrección, quizás veamos una corrección hasta la zona de los 2320, 2330 y a partir de ahí, fijaros, algo así, vamos a dibujar. Hasta esta zona, luego corregir hasta esta zona de aquí,
y ahí volver a repuntar. Si vemos ese movimiento, va a ser muy alcista, de nuevo, para el oro. Si vemos que ahora hay un rechazo a la zona de máximo, pues va a entrar en juego, yo creo, sin lugar a dudas, la media de 70. Y ahí va a estar la clave, lo veníamos diciendo. Mientras la corrección se mantenga sobre la media de 70, no pasaría absolutamente nada. Es su principal soporte, ya lo comprobamos por aquí. Pero si la perfora, ojito, la tendencia alcista del oro está en riesgo. Y vamos con el último de los activos que analizamos, que es el índice dólar. Vamos a ver, después del índice dólar, el Bloomberg Commodity, lo único que lo vamos a ver desde la página web de Investing, y luego veremos las conclusiones que podemos sacar de todo lo que estamos viendo. Fijaros cómo el índice dólar, decíamos que es ese índice que nos marca o que nos va a indicar cuál va a ser la tendencia principal de los índices en Estados Unidos. Y fijaros cómo la semana pasada decíamos que habíamos visto una corrección hasta la media de 70, pero nos habíamos recuperado muy bien. Y ahora estamos ahí entre Pinto y Valdemoro. Fijaros cómo la zona de los 105,30 está actuando como resistencia esta semana. Es decir, estamos aquí entre la media de 70 y los 105,30. Y ahí va a estar la clave. Si acabamos viendo una ruptura al alza por la zona de los 105,30, es muy probable que nos vayamos a marcar unos máximos y el objetivo esté como mínimo en la zona de los 107 y por encima de los 108, casi casi. Donde estaba este mínimo de por aquí, septiembre de 2022. Eso que va a ser muy negativo para las bolsas, pero si por el contrario empezamos a ver que perfora la media 70, ojito, porque eso va a ser muy positivo para las bolsas. Si trazamos la directriz alcista, fijaros, pasa por esa zona. Ahora mismo, si empezamos a corregir por la media de 70. Y es que, fijaros, funcionan muy bien las directrices en este índice. Aquí la vimos cuando la rompió al alza. Las bolsas empezaron a corregir en verano del pasado año. Cuando vimos que rompía la directriz alcista y ya veamos un movimiento lateral y luego de corrección, es cuando las bolsas empezaron a subir. Y ahora ha pasado exactamente lo mismo. Cuando perforó al alza esta directriz bajista, es cuando ya quizás hemos empezado a notar algo de debilidad en el mercado y ya decíamos que era probable que acabásemos viendo una corrección. Y así ha acabado siendo. Por lo tanto, se anticipa quizás un mes al movimiento del mercado, incluso un poco más en alguna ocasión, hasta que no vemos un movimiento claro de ruptura al alza, pero al final nos acaba diciendo siempre la verdad. Hay que tener en cuenta que el índice dólar lo que nos marca es la fortaleza que tiene el dólar, y en momentos que pueden ser más complicados para la economía, el dólar se fortalece. Es decir, ahí está la explicación de por qué cuando el índice dólar sube, las bolsas acaban cayendo. ¿Por qué? Porque, entre comillas, podríamos pensar que es una reserva de valor tener tu dinero en dólares. De ahí que le demos esta explicación al gráfico. Y vamos, como decíamos, a ver ese índice que es el Bloomberg Commodity, donde vemos muy bien el reflejo de lo que están haciendo las materias primas. Me decís en los comentarios que podíamos hacer más hincapié en analizar diferentes materias primas, pero yo creo que es importante pues, seguir quizás el petróleo y el gas natural, que son las principales, y quizás luego ver este índice, que es el que nos marca el rumbo de todas las materias primas en general, que es lo que nos va a interesar, sobre todo para el tema de la inflación. Fijaros cómo, como hemos visto una corrección en el precio del petróleo, el Bloomberg Commodity se ha mantenido al alza. ¿Por qué? Porque el resto de materias primas lo siguen haciendo muy bien. Fijaros como hemos visto una corrección hasta la media 70 y hemos mantenido la tendencia alcista. Estamos muy cerca de ver la ruptura de toda la tendencia bajista que llevamos viendo desde mitad de 2022. Eso sería muy, pero que muy negativo para la inflación. Si superamos la zona de máximos, estamos viendo ahora mismo por encima de los 104, ahora mismo está a los 102,78. Cuidado porque tendríamos una ruptura bastante clara. De hecho, fijaros, en julio y noviembre del pasado año veíamos que la media de 200 actuaba como resistencia. Y ahora se ha mantenido por encima, ha corregido hasta la media de 70 y se ha mantenido por encima de la media de 200 de nuevo. Y la media de 70 está muy cerca de cruzar al alza la media móvil de 200 sesiones. Si eso se produce, va a ser muy negativo. Aquí también estuvo muy cerca y al final acabamos viendo una corrección y no pasó nada. Se templaron las cosas de nuevo. Es decir, aquí va a estar la clave para ver lo que va a pasar con la inflación en la segunda parte de este año. Y de ahí que quizás veamos
una corrección o no en las bolsas porque ha vuelto a repuntar la inflación. Si vemos que ahora simplemente ha sido un calentamiento, como hemos visto a mitad del pasado año, y volvemos a corregir, nos olvidaremos el tema de la inflación y nos centraremos en otros temas. Pero si ahora vemos que esto se mantiene al alza, estoy seguro que la segunda parte de este año, uno de los problemas principales de los que se va a hablar constantemente va a ser de la inflación. Y puede que tengan que acabar cambiando ese discurso de que la inflación es simplemente un bache en el camino para volver a pensar que la inflación es el problema principal que tenemos ahora mismo en la economía. Y bien, visto el Bloomberg Commodity, vamos a hacer la conclusión. Vamos a tratar de ver qué conclusiones podemos sacar del análisis de todos los índices y diferentes activos. Y como hemos podido ver, hemos visto cómo hay algunos índices que se han acercado a esa zona de máximos y no han conseguido superarlos, como ha sido el IBEX 35 y han sido el resto de índices en Estados Unidos, mientras que el DAX ha visto una ruptura de esa zona de máximos, pero todos tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que el volumen no ha sido lo suficiente, o no creo que sea suficiente para que eso sea la gasolina de mantener la tendencia alcista y de ver un nuevo rango de movimiento de un 5 o un 10% al alza, como veíamos en los últimos meses. Por lo tanto, quizás yo ahora me decantaría, o la sensación que tengo es que vamos a seguir con el movimiento lateral de consolidación, pero que esta semana vemos que a principios de la semana se mantiene al alza y entra bastante volumen, no tengáis dudas de que nos quedaría todavía un rango de movimiento muy importante al alza y podríamos ir marcando nuevos máximos históricos. Eso es así, pero la sensación que tengo es que al ver tan poquito volumen, pues hay bastantes dudas. Y además, todo lo puede cambiar esta semana ese dato del IPC. Como sea positivo, es decir, un dato que quizás esté en lo previsto, donde se vea que la inflación pues está contenida y que simplemente ha sido un sustito, pues eso sería muy positivo, nos iríamos a marcar los máximos y puede que estuviésemos 1 o 2 meses de nuevo al alza. Pero si el dato de nuevo es negativo, pues eso puede ser la guinda del pastel para seguir viendo esa corrección en los mercados. Creo que es el martes ese dato del IPC en Estados Unidos, por lo tanto, en la sesión de lunes tenemos poquito movimiento y alguna que otra duda, y el martes ya es cuando vemos el movimiento claro. Va a ser, yo creo que clave para ver esa ruptura al alza, porque eso probablemente provoque que haya bastante volumen en los mercados, o para confirmar que seguimos viendo ese movimiento que de momento parece clarísimamente de consolidación en los índices. Resto de activos, pues bueno, ya estamos viendo cómo lo que estamos viendo en el gráfico del petróleo es muy positivo para la inflación, es decir, para que tengamos contenida la inflación, pero ahora parece que repunta el precio del gas natural, así que tenemos una de cal y otra de arena. El VIX está en la zona idílica para seguir manteniéndonos al alza. Veremos si esto se mantiene así durante esta semana, que se mantiene por debajo de la zona de los 13-14, muy positivo para seguir viendo subidas en los índices. Y el índice dólar, pues ya sabemos, estamos ahí entre la espada y la pared. La señal la vamos a tener muy clara cuando veamos la ruptura de la directriz que estamos viendo ahora mismo en el gráfico. ¿Queremos que la perfora? Pues evidentemente nos queda unos cuantos meses más de subida. ¿Que vemos que se mantiene la subida en el índice dólar y que simplemente ha sido una corrección, lo que hemos visto en las últimas semanas? Pues ojito, porque seguimos con ese movimiento de corrección, de consolidación para buscar ese pullback a los antiguos máximos en los índices de Estados Unidos principalmente. Y también nos varía a corregir de forma importante también en los índices europeos. Y bien, vamos con vuestra sección, la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo esta semana. Lo vamos a analizar como siempre desde la plataforma de Pro Real Time, que es totalmente gratuita y que os dejo en la descripción del vídeo el enlace para los que queráis os registréis y también podáis utilizarla todos vosotros. Vamos a comenzar por la primera de las acciones, que es Berkeley. Fijaros el subidón que se metió en abril. Pero es que esto no es nada nuevo, la cotización de Berkeley, es decir, es una acción que se mantiene durante muchos meses, movimiento lateral, de repente vemos un subidón, de repente vemos una caída, es decir, típicos movimientos de chicharro. ¿Cómo lo podemos analizar? El gráfico ahora mismo con el análisis técnico, pues fijaros cómo ha superado la media móvil de 200 sesiones en la subida, pero ahora parece que nos mantenemos de nuevo por debajo de ella.
¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Dónde está la clave del gráfico de Berkeley? Yo creo que está en esa zona de los 0,20 aproximadamente, 0,195, donde estaría la media móvil de 70 sesiones. Fijaros cómo el anterior repuntes se ha quedado justo en la media de 70. Si ahora la hemos superado y consigue mantenerse sobre ella, sería muy positivo. Y muy positivo en el sentido de que quizás aquí habríamos visto un suelo bastante interesante. Para ahora poner el objetivo aquí. Evidentemente, no para que se vaya del tirón, pero quizás ir haciendo movimientos de subida, movimiento lateral, subida, movimiento lateral, hasta alcanzar la zona de los 0,40. Para ello, como decimos, totalmente clave que se mantenga sobre la media móvil de 70 sesiones. Que vemos que la perfora, pues simplemente habrá sido una calentada, como la que veíamos, por ejemplo, por aquí en febrero, para volver de nuevo hasta esa zona de los 0,16. Continuamos con Celnes. Parecía que estamos en una clara tendencia bajista desde finales del pasado año y ahora parece que sí ha dado la vuelta. Fijaros, ¿dónde se ha dado la vuelta? Muy cerca de la zona de soporte que teníamos en los 30,70, aproximadamente un 2-3% por debajo. Ahí hemos visto un rebote hasta la media móvil de 200 sesiones, que podría ser el techo que tenemos en la tendencia bajista. Es decir, cuidado, simplemente puede ser un rebote. Si trazamos la directriz bajista, pues bueno, podríamos pensar que estamos ahora mismo en ese techo de la tendencia bajista. Es decir, no nos vamos a calentar para pensar que ya se va a dar la vuelta. Necesitamos la confirmación por encima de la media de 200 sesiones. De hecho, a mí me gustaría ver que supera la zona de los 34, la consolidamos soporte y podemos mantenernos al alza. ¿Qué eso sucede? Siguiente objetivo, de nuevo los 36,50 aproximadamente. Pero si ahora se da la vuelta y volvemos a corregir y perforamos la zona de los 30,78, el objetivo estaría de nuevo en los 26, donde estaban los mínimos que veíamos en octubre del pasado año. Vamos con Eurofood, también subida muy importante desde marzo. Esto nos ha llevado muy cerquita de la zona de máximos que veíamos en octubre, es decir, habíamos recuperado todo lo perdido en el gráfico. Ahora, pues bueno, parece que en esa zona no tenemos volumen suficiente para mantenernos al alza, estamos viendo quizás bastantes rechazos y lo más probable es que acabemos corrigiendo a buscar la demanda por aquí, incluso un poquito más arriba, la zona de 15,60. Aquí para apoyarse en la media 70, como ya lo hizo en abril, y ahí sí que poder mantenernos al alza para buscar su objetivo en los 16,70. Mientras se mantenga por encima de la media 70, mantenemos la tendencia alcista. Lo más positivo, la ruptura al alza de la media de 70 con la media de 200. Eso nos puede marcar que estamos dentro de una tendencia alcista en el medio y largo plazo, aunque quizás en el corto plazo, en el más corto plazo, nos esté marcando que podemos ver una corrección. Seguimos con Grupo San José, subida muy vertical, después de superar esa zona clave de resistencia en los 4,10. Por encima no tendríamos prácticamente ninguna resistencia. Aquí lo que habíamos visto es una ruptura en falso, es decir, no lo podríamos dar demasiada importancia. Y una vez que la supera, ¿dónde nos vamos? Al siguiente objetivo. ¿Dónde? Los 4,60. ¿Dónde estamos? Los 4,66. Normalmente esto se suele hacer en varias semanas, poquito a poco, pero la subida ha sido muy vertical. Fijaos como aquí pasó algo muy parecido. En febrero de 2023. Lo único que se fue hasta esa zona y luego empezamos a corregir. ¿El riesgo dónde está ahora mismo? La sobrecompra tan alta. Estamos en 82 en sobrecompra, es decir, cuidado. Pero no hay que descartar que todavía nos queda un poquito más de subida, hasta los 4,75. ¿De qué es el momento ahora? De empezar a buscar quizás alguna que otra debilidad. De momento no la tenemos, ¿eh? Ninguna. ¿Por qué? Porque el volumen es muy alto. De hecho, me gusta estas tres velas aquí, donde el volumen tampoco ha sido disparatadamente alto y se ha mantenido de forma buena, es decir, una zona bastante buena de volumen. Grupo San José, lo hemos comentado muchas veces, es una acción que cuando vemos que entra volumen es señal clara de que va a haber una subida importante. Y aquí le teníamos ya la señal. Es decir, Grupo San José cuando entra volumen nos está marcando algo. Fijaros aquí, también vimos una entrada clara de volumen. Aquí también. Es decir, nos está marcando que estamos apretando muy bien la zona de los 4,10 y que podríamos ver esa ruptura al alza. Ahora, pues aunque nos pudiese quedar un poquito más de recorrido al alza, cuidado porque la sobrecompra es alta y como mínimo nos marcaría una corrección. Fijaros cómo en este movimiento se me fue.
en este movimiento de aquí nos apoyamos en la banda media de Bollinger y luego no conseguimos marcar un nuevo máximo creciente, es decir, cuidado con eso, no veamos una corrección hasta la banda media de Bollinger, quizás esta zona de aquí, el 426, y luego no conseguimos marcar un nuevo máximo creciente, eso sería señal de debilidad, que hemos visto la subida más fuerte y volvemos a corregir. ¿Queremos que se apoye sobre ella y sigamos marcando los máximos crecientes? Pues que siga la fiesta. Siguientes objetivos 4,75 y por encima ya los 5 euros. Vamos con línea directa. Que, ojito, lo que estamos viendo en el gráfico, ¿eh? Porque esto me podría cuadrar perfectamente con un suelo redondeado. Y estamos viendo una ruptura de momento muy importante. Vamos a ajustarlo esto bien. De la zona del euro. Donde teníamos una clara resistencia. Ahora estamos en la siguiente zona clara de resistencia. En los 1,08. Si supera la zona de 1,08, yo creo que podríamos confirmar el giro al alza en el medio y largo plazo en la cotización de línea directa. Podría ser quizás adelantarnos un poquito, pero tenemos señales ya muy claras en el gráfico, ¿eh? Fijaros la media 70, corte al alza y la cotización muy cerca de los máximos que veíamos en enero de 2023. Algunas veces cuando analizamos o a principios de año decimos acciones que pueden empezar a hacerlo bien o quizás con una visión más a futuro, olvidándonos del análisis técnico, hemos comentado alguna que otra vez que línea directa podría ser una acción bastante positiva si quizás la situación económica se empieza a deteriorar. ¿Por qué? Porque es una acción de seguros, una empresa de seguros que está considerada pues quizás de las más bajas del mercado a nivel precios. Entonces, si la gente necesita por obligación contratar un seguro del coche, pero no tiene mucha pasta, contrata línea directa. Y está cumpliendo con la ley, tiene su seguro, aunque quizás las coberturas pues, no sean tan buenas. Que ya no entra aquí si son mejores o peores, pero en principio Mafre, por ejemplo, pues puede ser mejor que el línea directa. Todos lo podemos llegar a pensar simplemente por el precio y que lo haya probado una y otra, pues lo sabrá. Pero cuando tienes que tener un seguro y no tienes mucha pasta, pues te vas a la más barata, cumples con la ley y rezas porque no te pasa nada. De ahí que quizás estemos viendo este giro al alza en la cotización de línea directa y en el gráfico semanal también se ve muy bien. Pero la ruptura de la media de 70. Esto es muy positivo. Muy positivo. Me gusta mucho lo que estamos viendo en el gráfico de línea directa porque además me cuadraría perfectamente con la parte más macro, más fundamental de su cotización. Quizás, si quisiésemos entrar en línea directa, os voy a decir lo que yo haría, no lo que tenéis que hacer, sino lo que yo haría. Esperaría con paciencia una corrección, puede llegar perfectamente hasta la zona de los 0,90, 0,95 aproximadamente, y ahí sí que si quisiese entrar en largo plazo es donde me posicionaría. El riesgo estaría, evidentemente, en perder la zona de 0,82, 0,80 aproximadamente. El problema está en que aunque pensemos que tiene sentido con la parte económica, si se empieza a deteriorar, cuando todo cae, también puede caer. La clave está en que a lo mejor ya hemos formado un suelo y a lo mejor ya tenemos la consolidación de una nueva tendencia alcista en el medio largo plazo. Las claves las tenemos zona de 1,08 y por debajo la zona del euro, que era antiguas resistencias. Puedes mover ahí, incluso un poquito por debajo, para ver un pullback hasta la media de 70, como decimos, en el gráfico semanal y poder mantenernos al alza. Me gusta mucho que me hayáis pedido esta acción porque lo está haciendo muy bien. Vamos con Alibaba, una de las acciones que también están dando mucho de hablar últimamente porque ya se piensa que hemos hecho un suelo en su cotización y se puede dar la vuelta. La verdad que bueno, lo que estamos viendo en el último mes es bastante positivo. Hemos superado la media 70 que está actuando como resistencia y de momento la media de 200 parece que la estamos viendo como soporte y vuelve a repuntar. ¿Es positivo? Sí, pero es que Alibaba es una de las acciones que hay que analizar en el gráfico semanal. Y fijaros, ¿podemos estar en un suelo? Sí, podemos estar en un suelo perfectamente, que hayamos encontrado el mínimo ya. Perfectamente. En la zona de los 58, 59 aproximadamente. Ahí podría haber estado el suelo. Pero todavía no tenemos una señal clara de vuelta. Como por ejemplo lo que acabamos de ver en línea directa. Fijaros como la media de 70 que actúa como resistencia en todo este movimiento y sigue la cotización por debajo de la media de 70. Es decir, es que no hay que descartar que volvamos a hacer esto durante unos cuantos meses. Hasta que veamos la ruptura definitiva al alza.
¿Podemos entrar ahora? Pues bueno, a lo mejor dentro de 5 o 6 años pues ha sido una buena idea, pero es que eso no lo vamos a saber. A mí me gusta entrar cuando tengo señales claras en el medio largo plazo de que esto se va a dar la vuelta. Un gráfico diario podríamos ver ese repunte hasta la zona de los 85, que es donde tenemos la resistencia más clara ahora, y cerrar este gap que tenemos por aquí. Si llegamos hasta los 85 en el gráfico semanal, estaríamos justamente ahí tocando por encima de la media de 70, es decir, cuadraría perfectamente. Vamos con DocuSign. Fijaros, subida muy importante, movimiento lateral. Otra de las acciones que parece que podríamos haber estado formando un suelo y que ahora se podría dar la vuelta. Fijaros cómo de momento se mantiene sobre la media 70 y eso es muy positivo. ¿El riesgo dónde está? En perder la media 70 y la de 200. Lo hicimos por aquí, pero se recuperó muy bien. Es decir, ahora vamos a poner aquí el soporte clave. Y en esta zona siguiente. Perder este nos llevaría a este. Y perder este nos marcaría que hemos visto el techo y volvemos a corregir. El gráfico semanal, fijaros también. Media de 70, clarísima resistencia. Es decir, estamos en un techo como un piano ahora mismo en el gráfico. Vamos a seguir con Intel, que parece que no cesa la sangría que llevamos viendo en el último mes, mes y medio, fijaros, cayendo con bastante virulencia. Ahora, pues bueno, vamos a ver la mejor en gráfico semanal, porque la caída está siendo tan fuerte que en un gráfico diario no tendría prácticamente sentido. Y fijaros como el volumen que está entrando es altísimo. Y las velas semanales están siendo muy feas, sobre todo la de esta semana, cerrando prácticamente mínimos semanales. De momento no tenemos señales de que esto se vaya a dar la vuelta. ¿Estamos cerca de una zona de soporte? Podría ser. Esta zona de aquí, los 29.40. Si la perfora, nos vamos a los mínimos que vimos en octubre de 2022. Vamos con Corteva. Y fijaros cómo teníamos una tendencia alcista muy clara desde 2020. Estoy en gráfico semanal. Perdimos la media 70, volvemos a la de 200 y hemos superado la media 70. Si nos quedamos por encima de la media 70, positivo para volver a la zona de máximos. Y si echamos un ojo al gráfico diario, fijaros que estamos en una resistencia muy importante ahora mismo. Lo positivo, la ruptura al alza de la media 70 con la media 200 está actuando como soporte, es decir, ahí va a estar la clave. Mientras veamos que nos mantenemos sobre la media 70, muy positivo. ¿El riesgo dónde está? En perder esta zona de aquí, que nos marcaría que nos vamos a cerrar el gap y nos olvidamos de mantenernos al alza. Ahora mismo, en el más corto plazo, podríamos volver hasta aquí, cerrar este primer gap, apoyarnos en la media 70 y continuar al alza. Si nos mantenemos por debajo de esta zona de los 54,30, 54,25, tendríamos la primera señal negativa para ponernos nerviosos, porque a partir de ahí nos vamos a los 51,15, que es donde estaría la zona de máximo riesgo. Y vamos con Stellantis, fijaros, aquí ya me está empezando a oler mal lo que vemos. Tendencia alcista clara desde mediados de 2022, pero esa media de 70 que actuaba como pilar fundamental en toda la subida, la ha perforado con muchísimo volumen, con dos velas muy bajistas y nos hemos ido hasta la media móvil de 200 sesiones. ¿Qué nos diría la teoría del análisis técnico? Que vamos a ver esto. Vuelta hasta la media de 70 y si perfora la media de 200 posteriormente, confirmamos el final de toda la tendencia alcista. ¿Por qué es lo que nos diría la teoría? Porque hemos roto el pilar fundamental, es decir, tenemos la señal de que lo que antes era un soporte ahora puede ser una resistencia, lo que nos llevaría a probarla como resistencia. Ahora no conseguir superarla porque el volumen que hemos visto ha sido muy alto con la ruptura y a partir de ahí comenzar la tendencia bajista perforando el soporte que estamos viendo ahora mismo en la corrección, que es la media móvil de 200 sesiones. Podríamos ir corrigiendo quizás hasta la siguiente zona de soporte, los 18. Podría ser, pero estamos ya bastante sobrevendidos. Estamos viendo, fijaros, una divergencia entre la cotización y el RSI. Por lo tanto, yo creo que sería lo más probable volver hasta la media 70, consolidarla como resistencia hasta esta zona de aquí y a partir de ahí continuar con la tendencia bajista. Esta es mi opinión. Veremos a ver qué acaba sucediendo. Bueno, y hasta que ha llegado el vídeo de hoy. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo lo que hemos visto
en el análisis técnico, los análisis técnicos que hemos visto hoy. Pues bueno, yo creo que todo nos ha hecho indicar que nos volvíamos hasta la zona de máximos, pero ahora es cuando tenemos que dar, o los índices tienen que dar el do de pecho. De momento, ¿qué nos está faltando? La clave, el volumen. El volumen no está siendo lo suficiente para haber roto con claridad esta semana los nuevos máximos históricos. Pero esta semana tendremos ese dato del IPC y ahí es donde está el único miedo que hay ahora mismo en los mercados. La recesión ya no es un miedo, a la gente le da igual la recesión. Ya creo que no es importante para los inversores, no se habla de ello. De hecho, ahora mismo, cuando hablan las casas de inversión, lo que dicen es que no va a haber ni siquiera aterrizaje, es decir, que se va a mantener el crecimiento. Luego veremos a ver qué pasa. Porque cuidado con lo que os decía, quizás en esa reflexión inicial del vídeo. Ahora el único miedo es la inflación, que vuelva a repuntar. Si ese dato que vamos a ver el martes es positivo, eso va a provocar que haya muchos inversores que se quieran subir al carro, que se habían salido porque había miedo por el tema de la inflación. Esto provoque un aumento del volumen con la demanda, veamos una clara ruptura de los antiguos máximos y nos dé lugar a una nueva fase alcista, quizás unas semanas o incluso unos meses hasta que volvamos a ver que esto se recalienta demasiado y volvamos a ver una simple corrección para consolidar esa nueva subida. Si por el contrario vemos que el dato del IPC esta semana es negativo de nuevo, cuidado, porque eso va a provocar que siga sin haber volumen, eso va a provocar un rechazo de la zona de máximos y eso nos podría acabar llevando ya a esa zona de antiguos máximos históricos que veíamos en el año 2022 y que hemos visto antes con el análisis de los índices, y eso nos llevaría más claramente a esa encrucijada a la que se pueden encontrar los bancos centrales, tanto europeos como de Estados Unidos. También el próximo mes va a ser muy importante, el mes de junio, porque el Banco Central Europeo se espera que bajen los tipos de interés, pero no se espera que bajen los tipos de interés en Estados Unidos. Es decir, ya hemos visto antes también como nunca el Banco Central ha bajado los tipos antes que Estados Unidos. Si ahora vemos un dato del IPC que es negativo, es decir, que la inflación se sitúa por encima de lo esperado, ya sí que sí va a ser totalmente imposible que la Fed baje tipos en junio, y ahí el Banco Central Europeo se va a encontrar con una situación a la que no le va a gustar nada, porque necesita que baje primero los tipos Estados Unidos y luego Europa para no ver que el dólar se revaloriza frente al euro y que eso provoque que compremos el gas más caro y el petróleo más caro. Es decir, cuidado, porque ese dato en Estados Unidos del IPC, si sale negativo para la inflación, es decir, que sea más alto de lo esperado, puede ser muy negativo para Europa, porque Europa yo creo que está pidiendo ya a gritos una bajada de los tipos de interés, porque el enfriamiento de la economía europea es muchísimo más claro que el que estamos viendo en Estados Unidos. Luego veremos si lo que estamos viendo en Estados Unidos es maquillaje o no es maquillaje debido a las elecciones. Lo que está claro es que en Europa se necesita que baje los tipos de interés, porque ya estamos empezando a ver cómo algunas empresas están empezando a estar un poquito ahogadas ya con esa subida de los tipos de interés y el pago de las deudas. Estamos viendo cómo los PMIs manufactureros en Europa se han deteriorado muchísimo más que el sector servicios. ¿Por qué? Porque quizás el ciclo de un producto en el sector servicios es más corto que en el sector industrial y se necesita muchas veces un menor nivel de endeudamiento para llevar a cabo la venta de tu producto. Es decir, a nivel industrial, pues a lo mejor se necesitan comprar materias primas, es un proceso bastante largo, para ello te tienes que endeudar y luego cuando vendes ese producto recuperas ese dinero para pagar tus deudas. Si el tipo de interés está muy alto, a la parte manufacturera le afecta mucho más que al sector servicios, que muchas veces no necesita apalancarse para llevar a cabo su producción normal o su venta de sus bienes o servicios. Por lo tanto, de ahí que también está afectando más a la parte manufacturera que al sector servicios. Yo creo que quizás cuando se empiezan a deteriorar de forma clara la parte de los servicios es cuando ya nos marcará que Europa se va clarísimamente a la recesión, porque nada tiene que ver lo que es la economía hoy en día con lo que era hace 20 años, donde la parte industrial era mucho más fuerte que la parte de servicios. Hoy en día, pues yo creo que Europa se ha ido más quizás a la parte de servicios que a la parte de industrial, que cada vez estamos viendo cómo se lleva
fuera de la Unión Europea. Y esto evidentemente lo acabaremos pagando y lo estamos pagando ya y lo hemos pagado con los últimos años una inflación bastante galopante. Pero esto ya es una cosa aparte. Así que nada, no me voy a enrollar más. Hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Como siempre, os voy a recordar que lo que hemos visto en este vídeo, muy importante, no es ninguna recomendación de compra ni de venta. Simplemente son opiniones personales basadas en análisis técnico, porque vosotros sois los que tenéis que tomar vuestras propias decisiones para invertir. Yo no os tengo que decir cuándo tenéis que comprar o cuándo tenéis que vender. Vosotros sois los que tenéis que saber. Depende de cuál sea vuestra situación, depende de cuál sea vuestro objetivo, vuestros riesgos que queréis tomar, cuándo tenéis que comprar o cuándo tenéis que vender una acción. Eso es lo primero que tenéis que tener en cuenta cada vez que le deis al play en un vídeo de este canal. Creo que es lo fundamental. Así que nada, mañana lunes nos vamos a ver por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.